Es nuestro invitado, el doctor Alfredo Vergara, consultor económico y ex superintendente de bancos. Doctor Vergara, buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien. Esta es una crisis que nos viene del exterior. En consecuencia, como país nos interesa saber qué es lo que a nivel de los grandes centros de decisión mundial se discute respecto al dólar. Doctor Vergara, ¿qué se plantea sobre el dólar en esos centros de decisión? Bueno, actualmente hay una verdadera vorágine de diferentes decisiones, tanto por el yen, el yuan, el euro, diferentes zonas económicas, etcétera, etcétera. Pero si uno se para en ese centro de esa vorágine, se eleva un poco y trata de mirar como abuelo de pájaro lo que está sucediendo, se quita la hojarasca que estorba a veces la visión. Se ve claramente que hay tres corrientes. La una, la del Fondo Monetario Internacional, que propone que se deje de evaluar el dólar libremente en el mercado hasta que llegue a su punto de estabilidad. La una. La otra, el grupo de los siete países más ricos del mundo, respaldados por el grupo de los 20, que son pues la comunidad política o geopolíticamente más representativa en el mundo, que dicen, perfecto, dejemos que el dólar siga su camino de depreciación, pero controlada por políticas monetarias y financieras de nuestro grupo, porque nos interesa pues que el dólar no flote demasiado, pero que tampoco se hunda. Y la tercera, que es la de los propios Estados Unidos, que dice sencillamente al mundo, miren, nosotros necesitamos un poco más de deuda externa, nuestro Congreso ya aprobó, dejen tranquilamente que nosotros colocamos esta nueva deuda en el mundo y nosotros a cambio lo que prometemos es una bajada más o menos proporcional en nuestro déficit fiscal. Lo interesante para el Ecuador es que cualquiera de estas tres alternativas que eventualmente triunfe, y esto tendrá que decidirse ya en los próximos días, cualquiera de estas alternativas, confluyen a un solo lugar común, que es la devaluación del dólar. Una devaluación que más o menos se calcula que será de un 10% hasta fin de año. Es decir, de $144 que está actualmente el euro, pasará alrededor de unos 160. Claro, y eso compensa lo que aquí se queja el gobierno de que no tiene política monetaria porque esa decisión se toma desde afuera y eso es lo que ha venido funcionando. Pero en cuanto al otro aspecto, estamos viendo esa probabilidad. Pero en cuanto a las reservas internacionales del Ecuador, en el evento de que haya mayores desajustes en el comercio exterior, ¿cuál es la realidad de esas reservas? Suponiendo que vayamos hacia un problema de ese tipo que no habría si se mantiene la corriente de depreciación del dólar, lo cual nos favorece. En el otro caso, ¿qué habría? ¿Qué es lo que tenemos para enfrentar esos desajustes? Lo que usted acaba de decir al comienzo de su intervención es extremadamente cierto. El gobierno dice, bueno, como nosotros no manejamos el dólar, no imprimimos dólar, por lo tanto nuestra política cambiaria, monetaria, financiera, no podemos hacer, así que no hacemos nada. Es totalmente un concepto totalmente errado. Ahora es cuando debemos hacer, desde que estamos dolarizados, pero ahora especialmente en esta situación de crisis y que tenemos más o menos del panorama internacional bastante claro y que además tenemos que entender pues que Ecuador es un país marginal, que cualquier cosa que hagamos será en beneficio nuestro o más bien tendremos consecuencias negativas dependiendo de lo que hacemos. Es decir, nosotros no vamos a influenciar en la situación mundial. Sí, pero en cuanto a las reservas, por ejemplo, respecto a eventuales desajustes. Tres cosas tenemos que hacer urgente y que dependen única y exclusivamente del gobierno. Primero, crear un fondo de reservas internacionales. Las actuales reservas son totalmente paupérrimas, no superan los 150 millones de dólares. Yo oí en alguna intervención de algún funcionario que hablaba de 4.000 millones, es un error garrafal. Si es que habla de 4.000 millones de reservas, significa que está tomando en cuenta los depósitos que están en el Banco Central. Y esos depósitos que están en el Banco Central ya no tienen reservas, porque son esos depósitos sus propias reservas. Las reservas de esos depósitos existían cuando no estábamos dolarizados, pero cuando nos dolarizamos, el Banco Central cogió esas reservas en dólares, entregó al público a cambio de que ellos devuelvan los sucres, que es lo que hicimos. Además hay una cosa, mire, a la contabilidad al 31 de julio, hace pocos días, los activos del Banco Central alrededor de 6.970 millones. De ahí descuente 5.200 en los depósitos del sector privado, del sector público, del sector financiero y el no financiero, y tenemos 1.700 de recursos que están a la orden del Banco Central. Pero de esos 1.700 hay que tomar en cuenta que son patrimonio
de alrededor de 940 millones, que esos no pueden ser tocados. No creo que el Banco Central vaya a vender sus cuadros, terrenos, sus edificios que tiene. Y el otro es el oro monetario, que este rato está alrededor de 670 millones, ha subido en estos últimos 2 meses por el... Bueno, pero en cuanto a la balanza de pagos, que es lo importante, ahí el asunto es el siguiente. Tenemos la balanza petrolera, la no petrolera. Entonces siempre hay esta preocupación de que eventualmente caiga el precio del crudo, pero vemos que eso tampoco es probable porque la depreciación del dólar también ayuda a que se mantenga el crudo alto, aparte de que siga bien, que no haya recesión, porque el petróleo se vende en dólares. Ayer mismo volvió a subir el precio del crudo. Entonces, el asunto es las importaciones privadas. Ya no se financian como antes con dólares del central, sino con dólares del sector privado que incluso tampoco están depositados aquí. Es que al haber dolarización, realmente, gran parte de esas reservas privadas son las que están afuera y son las que financian la actividad privada. Pero, ¿por qué eventualmente incidiría en las importaciones privadas también una eventual caída del precio del petróleo? A ver, Ecuador como país dolarizado tiene 2 tipos de divisas, a pesar que esas divisas del propio dólar. Lo que significa reserva monetaria, que es, o dinero, que es para consumo interno, y las reservas internacionales, que es para afuera. El Banco Central tiene reservas internacionales para las importaciones, exportaciones y del propio gobierno, de las empresas estatales, entre esos Petroecuador es la más importante. Y por otro lado, también tiene para las transacciones financieras, la deuda externa, en otras palabras. No, préstamos van, amortizaciones llegan. Eso es lo que tiene 150. Se ha venido manejando así el Banco Central porque eso está más o menos controlado. Pero hay que prepararse para lo que viene. Lo que viene va a haber varios movimientos. Yo no me preocuparía absolutamente de la cuestión del comercio internacional del sector privado, porque eso se automaneja con las divisas propias del sector. Así que el gobierno ahí no tiene, obviamente hay ciertas cosas de tratados de libre comercio, aranceles, tarifas, que eso es una cuestión de toma y daca. Pero se compensa con la depreciación del dólar, pues justamente. Totalmente. Como ha pasado con el ATPDA, que no está en vigencia y estamos exportando más que antes con el ATPDA. Se compensa con eso y también con los movimientos de tasas de interés y todo. Por ahí yo no me preocuparía. Pero sí me preocuparía por la buena utilización del dinero interno. Mire, nosotros tenemos dentro el dinero, dentro de nuestra economía, en nuestros bolsillos y en las cuentas corrientes, alrededor de 7.000 millones de dólares flotando en nuestra economía, por un lado. Por otro lado, se calcula que al final de este año, pues, habrá un ingreso nacional de todo el país de alrededor de 56.000 millones de dólares. Esto significa que estos 7.000 millones tendrán que rotar en promedio cada uno de estos dólares, pasar de mano en mano 8 veces para que los 7.000 se conviertan en 56.000 instrumentos de pago o ingreso. Ahora esa 8 de lo que se llama velocidad del dinero es una cifra más o menos manejable porque es la cifra que ha estado fluctuando en la economía en los últimos años, incluso prácticamente desde el año 2003. Así que por ahora justamente no hay problema. Llegados a ese punto, la dolarización ha traído muchas ventajas al Ecuador, además de la estabilidad macroeconómica, también la estabilidad política, porque sin dolarización el gobierno social, hace rato que hubiera tenido que subir el precio de los combustibles. Ahora, frente a esta realidad que ya no la discute ni el presidente Correa, aunque le caiga mal la dolarización, y aunque ciertos sectores lo acusan de debilitar la dolarización, ¿usted cree que la dolarización puede debilitarse, se ha debilitado? Y si es así, ¿cómo se la debería fortalecer? Mire, anoto una cosita más que además de los que usted anota. La dolarización también ha permitido un gran avance social. Ha creado clase media, ha reducido el sector de la pobreza. Sí, eso ya se ha comentado varias veces eso, ¿no? Que ha sucedido a lo largo de estos 10 años, pese a los gobiernos que hemos tenido. Eso nada más quería notar. Mire, la dolarización se maneja por sí sola. Digo, los dólares que tiene el Ecuador son para el dinero, se dividen, y aquí me va a permitir una cuestión un poquito académica que no es bien entendida. Pero brevemente, porque ya estamos al borde. Pero muy brevemente, y es que no hay que diferenciar entre lo que significa dinero y lo que significa moneda. Monedas son para las transacciones externas. Lo que está dentro del país, dinero, son los 7.000 millones de dólares
que no se manejan solo, se va fortaleciendo la propia dolarización. La única manera de debilitar la dolarización es si es que el gobierno trata de convertir este dinero nuestro interno en moneda, es decir, trata de hacer algún decomiso de los depósitos en el Banco Central y ponerlo como reserva internacional. Doctor Pero Vergara, mientras tanto la dolarización se mantendrá. Gracias por su participación en Contacto Directo.